está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en el canal Tendencias Prime. Siempre aprovechamos la oportunidad de saludar a la gente del sur de Curicó, Coyhaique, que nos ve a través de la señal de Telefónica del Sur, aquí en Santiago a través de GTV Manquehue, y a la gente que también nos puede ver online a través de tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar acerca de la educación, particularmente el lenguaje, cómo nos comunicamos. Y para ello tenemos gente especializada en nuestro programa. Le damos la bienvenida nuevamente a don Alfredo Vicuña. ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de estar aquí. Nos acompaña Paola Rojas, magíster en educación, también trabaja muy fuerte y gestión y liderazgo, y trabaja también en lo que es la medición de la calidad en las salas de clases. Así que interesante, algo así. Interesante lo que hace, porque vamos a ver cómo andamos en la calidad de la educación. Catherine Urrutia, gracias por estar nuevamente con nosotros, vino de rojito hoy día. Sí. Nos acompaña también Marcela Araya, también ha trabajado en educación, tiene un magíster en gestión y liderazgo. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir aquí a Conciencia de Valores. Y quiero partir primero con Alfredo Vicuña, porque tú eres un hombre que es profesor de oratoria, también has trabajado en educación fuertemente, sobre todo en empresas, tienes una visión un poco de lo que nos ocurre a nivel de la sociedad, en la forma como nos comunicamos, el lenguaje. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, primero hay que decir que cuando uno da una opinión es la interpretación que cada uno de nosotros hace sobre la realidad que le toca vivir y ver. Yo creo que es dramático lo que estamos viviendo en materia de lenguaje. ¿Por qué es dramático? Porque hay una atrofia del lenguaje. Fíjate que un catedrático, un profesor alemán maneja 16.000 términos, un argentino medio 2.000 y un chileno 400. Solamente un antecedente: si yo pienso con palabras y tengo pocas palabras en el diccionario de mi mente, mi pensamiento es básico, es primitivo. Entonces, ¿qué nos pasa? Con este lenguaje hemos ido corrompiendo los valores, hemos ido destruyendo el buen vivir, el respeto. Los profesores hoy día tienen miedo a veces de poner un 1 o de hacer una mala calificación a un joven porque sus apoderados o otros apoderados pueden golpearlo, cosa que se ha dado. Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? El inicio es el lenguaje, el inicio es la palabra. La palabra es una bomba atómica. Es capaz de hacer nacer el amor cuando un hombre le dice a una mujer, eres muy linda y te quiero, pero también es capaz de destruirlo con una palabra. Entonces, en un país donde se ha reducido tremendamente el lenguaje, por ejemplo, en el mal uso del lenguaje se dice lo siguiente: un pito de marihuana hace menos daño que una copa de vino. Entonces la gente cree que la marihuana no hace daño. Y la marihuana hace un daño pero irreparable, especialmente entre los jóvenes de 12 y 18 años. Entonces, ¿qué nos pasa con el lenguaje? Hace pocos días hice una broma, a lo mejor de mal gusto, pero la hice. Iban dos señoritas conversando en el metro. Yo soy nacido y criado en el campo. Antes de aprender a hablar, aprendí los garabatos. Porque cuando tú ibas a la lechería, cómo se referían a una vaca que no quería entrar a lecharse, en fin, los garabatos los conozco desde que nací. Estas señoritas hablaban con un nivel de grosería grado 3, máximo. No era simplemente el Ramón que nosotros usamos, qué sé yo. Entonces, y hablaban fuerte, y no se preocupaban que al lado iban dos señoras que las miraban sorprendidas. Caballeros y jóvenes las miraban sorprendidas. Y me acerco yo y le digo, una consulta, ¿son prostitutas? Inmediatamente se calmaron, me miraron con cara de odio, con ganas de matarme. ¿Estás listo para una demanda? Cambiaron el lenguaje. ¿Estás listo para una demanda? Pero, Paola, tú que trabajas directamente midiendo la calidad de la educación, y no solamente midiéndola, sino que observándola en las salas de clase, y también tantos años metido en el tema, ¿dónde ves deficiencias? ¿Dónde tú dices, mira, el foco aquí está mal puesto? O como dice un dicho chileno, el chancho también está mal pelado. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo tengo una apreciación personal, pero que he ido trabajando con el tiempo, con la experiencia. Hay varios focos donde uno podría poner el acento, cuál es la madre del cordero, en el fondo.
Y aquí hay algo esencial que está como en la formación de los profesores, y ahí a lo mejor me va a ayudar Marcela después. Me tocó también trabajar con futuros profesores, y cuando me tocaba comunicarme con ellos, era súper complicado. Era complicado porque ellos no se sabían expresar, por lo menos a nivel escrito, donde había que desarrollar ideas. Por lo tanto, tú esperas que ese profesor va a llegar a un aula y que finalmente es un efecto cadena. Y los niños aprenden de esta persona que viene ya expresándose mal, y el contexto cultural, el capital cultural que además tienen los niños en ciertos lugares, se empieza a conjugar con esta mala enseñanza, y al final tenemos una bola de nieve que llegó a un final que estamos ahora. Ahora, pero pasa por una mala selección de los profesores, se preparan mal los profesores en la universidad cuando egresan. Yo creo que esto siempre ha sido así, esto cambió, no sé, los últimos 20, 25 años. Yo creo que hay un cambio de paradigma, donde tenemos que entender a los jóvenes de ahora, de reconocerlos, porque hay un tema yo digo que el cambio de paradigma, porque finalmente, ¿cómo entiendes a estos jóvenes? Lo mismo pasó en la era digital, cuando nosotros teníamos que meternos en los computadores para entender lo que estaba pasando con los jóvenes. Ahora es el lenguaje, y el lenguaje de ellos cambió, es otra forma de expresión. Yo no condeno tanto el uso del lenguaje, porque entiendo que tengo que entenderlos, ¿te fijas? Y en ese momento ahora empieza esto de los garabatos, como decía Alfredo, disculpa. Entiendo esto de los garabatos porque finalmente es cuando me expreso con garabatos y cuando no. ¿Te fijas? Yo a veces con mis amigas digo garabatos, los digo nomás, porque se me salen calibre fuerte. Pero cuando no... Pero aquí, por ejemplo, si se enoja, ¿se le podría salir uno calibre fuerte? Sí. Así que ten cuidado, Alfredo. No te enojes. Sí. Pero cuando estoy trabajando en una escuela, obviamente no los voy a decir. Es como un ubicatex. ¿Te fijas? ¿Cuándo voy a hablar el quiero con K y cuándo voy a hablar el quiero con Q? Que lo hablo, de hecho, con mi hija, que tiene 16, 17 años también, que me dice, bueno, a mí no me complicas, mientras me entiendan. Okay, pero toco un problema, quizás es una percepción mía nomás, pero yo creo que la comparten varios. Porque he hablado en círculos de amigos y en otros contextos y tienden a compartirlo. Cuando uno escucha, no sé, un colombiano, cuando uno escucha un argentino, cuando uno escucha un venezolano, el nivel de comunicación que tienen es entendible y rico en el lenguaje. Sí. Pero no pasa lo mismo con los chilenos. Entonces, y estamos hablando de una realidad de país nuestra que a mí me parece, desde el punto de vista del desarrollo, mejor que quizás de los países que por lo menos te mencioné. Entonces, no sé cuál es tu opinión, Marcela, de ese tema. Pero yo tengo una mirada como un híbrido entre ambos. Bueno, en mi calidad académica del área del lenguaje, me dedico a eso, formo profesores de castellano. Yo diría dos cosas. Uno, que hubo un momento en el currículum nacional, en la formación de los niños, donde se pasa de una cuestión completamente normativa, donde se enseñaba mucha gramática, etcétera, a un momento donde eso se deja en un segundo plano, y es muy, muy importante solo cómo nos comunicamos. Por lo tanto, mientras en un minuto se ponía mucho acento en cuestiones gramaticales, en listados de palabras, en los afijos, y una cosa que era, yo me recuerdo porque no soy tan joven. No se te nota. Bueno, el Vicuña está muerto a la risa. No, ¿qué quiere decir? no sé. No. Bueno, el efecto de la genética puede ser. En ese minuto yo recuerdo cuando estaba en el colegio que era mucho dictado, mucha ortografía, mucha, pero sin ningún tipo de contexto. Exacto. Luego evoluciona el currículum, en este caso de lenguaje, que ha tenido varios nombres. En la actualidad está migrando a lengua y literatura. El acento pasa a una cuestión que se llama, muy puesto en la cosa comunicativa, y la gramática, por ejemplo, que es esencial, se deja en un segundo plano. En consecuencia, ahora estamos ahí en una suerte de híbrido. Porque, ¿Es esencial la gramática? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los sujetos, no solo, cuando nosotros hablamos, somos todo subjetividad. Soy yo, Marcela, en este caso, Katy, ¿cierto? Pero uno debe tener conciencia en este caso, del conocimiento, de lo que usa. No es solo usarlo,
Pero Porque la riqueza del lenguaje, la diversidad del lenguaje, el contenido del lenguaje versus la pobreza de los 3 puntos anteriores. Porque yo me acuerdo, por lo menos, yo estuve en el liceo público y tenía al profesor Campuzano y nos hacía pasar a uno a declamar poesía. Entonces, eso te obligaba a manejar el lenguaje comunicacionalmente Sí. también muy rico. Entonces, hoy día eso no se Sí, ve. claro, lo que yo estaba tratando de comentarles es que al pasar estos paradigmas en la formación primero también de los niños en el colegio y luego, por supuesto, en la formación de los profesores, se fueron dejando cuestiones que a mi juicio son centrales. Por ejemplo, la enseñanza de la gramática vuelve al currículum nacional hace un par de años y estuvo subsumida y media perdida, siendo que, volviendo sobre la pregunta, es central el conocimiento de la gramática. Uno habla usando la gramática y hay elementos gramaticales que son, deben ser así porque nos hemos puesto de acuerdo que sea de esa manera. Tú no las puedes alterar porque provoca problemas de comunicación. Entonces, no solo basta usarlo, sino que hay que saber cómo usarlo. Los garabatos se pueden ocupar, sí, claro. O sea, no te quepa duda que todos los que estamos acá decimos garabatos, pero depende de dónde y con quiénes los digo. Lo mismo que la vestimenta, recuerda que siempre comunicamos. Entonces, en el fondo, no es que sea más rico hoy día o que sea antes, haya sido más rico o haya sido distinto, haya sido más pobre. Lo que sucede es que en la actualidad nos enseñan en los colegios cuestiones que sí se enseñaban antes y ahora todo lo que importa es el uso. Y no puede ser así. Catherine. Construimos nuestra realidad en base a lo que comunicamos. Desde ahí es súper interesante darle una vuelta y profundizar este tema que quizás no está como tan ahí con el nivel de importancia que tiene. A ver, me explico. Si una persona constantemente está diciendo que todo es malo, que todo es malo, que todo es malo, yo le aseguro que el pensamiento que tiene esa persona es malo. Construimos la realidad en base a nuestro lenguaje y el cómo nos vamos comportando. Incluso es más, tú cambiando algunas palabras del uso cotidiano, y lo he hecho en infinidad de veces en terapia, tú puedes revertir incluso cuadros de ansiedad, estrés, incluso depresión. Entonces, cuando vemos la importancia que radica el cómo nos comunicamos, que es lo que estamos diciendo, la entonación, como estábamos hablando hace un rato, es muy importante, es muy fundamental poder generar una conciencia en quienes nos están viendo con respecto al tema. Es muy, muy trascendental. Si tú estás todo el día, o ustedes en la casa, están todo el día, que esto es malo, que esto es horrible, que empiezas a construir un paradigma neuronal donde se empieza a concentrar solamente en lo malo. Empiezas a generar después una cantidad, o a no generar una cantidad hormonal que empiezas pero eso tiene que ver con un análisis a lo mejor negativo, positivo, equilibrado de una realidad, pero estamos hablando aquí de la riqueza del lenguaje, de la forma como nos comunicamos. Para la gente que nos está mirando en casa y que tiene que enseñarle a sus hijos desde pequeños cómo comunicarse bien, qué aspectos, digamos, hoy día no se ocupan, qué cosas no se hacen, Por ejemplo, hoy día lo que no se hace es leer. Sí. Cuando hay encuesta a los chilenos cuántos libros se ha leído este año, con suerte hay personas que han leído un libro, hay personas que no han leído nada, que solo han visto la televisión o se han comunicado por internet. Entonces, ese es un lenguaje tremendamente reductivo. Lo que pasa es que, primero, tenemos pocas palabras, tenemos lenguajes básicos, simples. A mí me ha tocado ver profesores de escuelas en que coincido con lo que han dicho ustedes, que no tienen una buena preparación, entonces ocupan mucha terminología, cachai, está y va y qué sé yo. O sea, no hay un buen lenguaje que el chiquillo pueda aprender, un problema testimonial, que sabemos la importancia del testimonio en la educación. Pero hay una cosa que es tremendamente importante. Yo con el lenguaje que lo tengo aquí, hay como un canasto con palabras. Yo puedo tomar las palabras y ocuparlas. Hacer poesía, la poesía es más que la poesía, porque es como el lenguaje de Dios. La poesía, la Biblia está escrita en poesía, gran parte, ¿no? Entonces,
tú encuentras en la poesía algo más que la poesía. Cuando una mujer, tu mujer te ayuda, te saca adelante, es más que tu mujer, lo hablábamos recién. Entonces, el problema es que la intracomunicación, que es mayor que la comunicación externa, la intra, nos hace decir, en este mundo simplista de bueno y malo, nos hace decir, mira, yo no tengo este auto, yo no valgo, yo no tengo esto. Nosotros tenemos una enfermedad que es la mala autoestima. Cuando los chiquillos van a buscar trabajo, siempre piden el mínimo. A mí me ha tocado contratar gente. ¿Por cuánto quieres trabajar tú? Por el mínimo. ¿Pero por qué por el mínimo? No nos valoramos. ¿Por qué muchas mujeres, y se lo he propuesto a 10 alcaldes, ninguno ganchado, y con esto termino, muchas mujeres tienen mala autoestima y aceptan que las maltraten? Y son unos amores y llevan sus hijos, son ministros de Hacienda, se preocupan, sacan adelante familias donde el marido se gastaba más del 50 la plata tomando. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que nos han enseñado o que nos están enseñando? A ser cuidadoso contigo, a tener harta concepción, un marco grande y a tener una intracomunicación en que me respeto y me valoro. Pregúntale a cualquier chileno, dime 10 cualidades tuyas, nadie te lo responde. Paola. Mira, yo coincido con él. Coincido con lo que la lectura y los bajos porcentajes que tenemos de alumnos que están leyendo les van a afectar ineludiblemente con el lenguaje que utilizan, porque no tienen vocabulario. Y el vocabulario se adquiere mediante la lectura. Mientras más lees, más palabras conoces, más palabras identificas, más palabras puedes usar en tu diario vivir. Y mejora la ortografía, mejora la puntuación y mejora la expresión y la coherencia de las ideas que quieres expresar. Cuando no lees, empiezas a perder. Fíjate que pero algo que puede ser tan obvio, ¿por qué no se incentiva? ¿Por qué no se incrementa? Uno podría decir, bueno, entonces sí, en vez de estar leyendo 2 libros, no sé, o 3 libros en el año, le vamos a colocar 40 libros, digamos. Pero fíjate, o 12, uno por mes. En esta época, esta generación, los millennials, que yo les llamo, que son desde el 84 para arriba, es la época en que más ha leído la humanidad y más ha escrito la humanidad. Entonces tú me dices, bueno, ¿y qué pasa entonces? Lo que pasa es que la lectura es obligatoria. Entonces empiezan a perder interés en leer lo obligado. Yo quiero leer esta otra cosa. El colegio pierde el norte cuando los obliga a algo. Perdón, pero ahí me confundí. Si a mí me obligan a leer, ¿qué perjuicio puede tener eso? Igual lo voy a tener que estar obligado a leer, y igual eso va a ser una riqueza. Lo vas a tener que leer igual. Sí. Pero ¿qué hacen los chicos? Pues llegan a la casa y buscan el resumen en YouTube. O en Rincón del Entonces eso no es leer, ¿no? Eso es sacar conclusiones de un Pero mensaje. ahí es donde viene el trabajo de la escuela. ¿Cómo tú enfrentas eso? Si sabes que el niño va a venir con el resumen del Quijote de la Mancha, que son 200.000 páginas, lo va a llegar resumido y se va a responder igual de bien. Pero hay profesores que lo logran porque empiezan, bueno, dime tú, ¿qué opinas tú de Sancho Panza? Eso no lo va a conseguir en un resumen. Lo consigue cuando lee el libro y identifica a Sancho como un personaje que fue tremendamente importante y que cumple una figura literaria, me imagino ahí, tremendamente importante. ¿Te fijas? Pero cuando empiezas a hacer la misma pregunta, que viene el profesor y saca la prueba de YouTube también o del Google, y los chicos, como ya saben, la buscan también en YouTube, entonces también se respondieron y les va bien. ¿Te fijas? Es esto, y quería responder un poco lo que dijiste tú, que en tu tiempo te enseñaron a declamar. Sí. Fíjate que pasa mucho eso en la escuela. No está la expresión oral. Oral, no. Y ya ha pasado que llegan los migrantes, llegan, y claro, y se dan cuenta que, oh, wow, los colombianos tienen, los peruanos, una riqueza de su vocabulario. Así es. Y se pierde. Entonces, ¿qué han hecho? Muchas escuelas tratan de arreglar esto, mejorarlo, haciendo algunas estrategias para que empecemos a hablar, hagamos debate. Y se dan cuenta que no saben debatir. Y bueno, dime un argumento. Tú le preguntas a un niño, ¿por qué te colocaste un aro en la nariz y en la oreja y en todas partes de tu cara? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque yo soy así, soy rudo. Y no te tienen argumentos. Bueno, si tú me explicas, yo te puedo ayudar a explicar por qué tú tienes los aros ahí. Y sin argumentos, tenemos una sociedad sin límite, en que el objetivo es pasarlo bien. Porque yo no pienso, no tengo argumento. Fíjate que cuando tú le pruebas a un chiquillo de 12, 14, 15 años que entiende el daño que le hace la marihuana, pero no tiene lógica, no tiene una capacidad de razonar.
Entonces, una niñita que no se cuida, que se va a embarazar a los 12, 13, 14, que va a hacer un aborto por ahí. Entonces, cuando el mal uso del lenguaje me lleva a la destrucción de mi vida. Tú tenías un programa en Pirque, en que a mí me tocaba hacer clases. Y cuando hablé de la necesidad de asociar la sexualidad con el amor, se paró una niñita de 16 años y dijo, yo me he prostituido y he destruido mi vida. Le dije, mi amor, nadie a los 16 años ha destruido su vida, usted la puede rehacer 100 veces. Pero, ¿cuál era el concepto? El concepto de nadie podía creer que era importante asociar la sexualidad al amor. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que algo que es tan propio de la naturaleza humana, lo hemos desintegrado, el lenguaje. Marcela, ¿esto es transversal cuando uno ve la educación particular versus la educación pública? ¿Ves diferencias relevantes o no? Bueno, en el sistema educativo chileno se transponen todas las equidades e inequidades de nuestro país. O sea, pero más no entendí eso. Que se transponen, es decir, que uno puede observar en el sistema educacional chileno la segregación, las brechas sociales. Pero un colegio particular, lo que produce en calidad de lenguaje de los jóvenes, de los que egresan, es de mejor calidad que un colegio público? Yo te diría que tiene que ver con, más que con la calidad, tiene que ver con lo que se hace en el aula, que es lo que hablaba Paola. Y es en el fondo que si, cómo tú interesas a un niño o un adolescente, porque sobre el niño uno tiene cierta mayor influencia, pero con un adolescente, un preadolescente, 14, 15 años, que está todo el día con el celular, que habla en inglés y no ha tenido clases más que del colegio, porque hay una cosa intuitiva de búsqueda, porque no se han formado como nosotros, que era en base al libro. Esto podría ser un libro y está en una biblioteca, porque la concepción actual del texto es otra. O sea, no es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Si tú me dices, ¿tu hija lee? Sí, lee mucho. ¿Pero qué lee? Esa es la pregunta. ¿Qué leen los jóvenes hoy día, los niños hoy día? No leen lo que nosotros leíamos antes, en el mismo formato, en las mismas... Son más digitales, de hecho. Sí, claro. Entonces... pero uno podría decir, la tecnología está y va a seguir y ya no hay vuelta atrás. Entonces el punto no es la tecnología, el punto es cómo yo uso la tecnología inteligentemente para producir riqueza en el lenguaje. Claro, y ahí viene el tema súper importante en la formación docente, y es la innovación didáctica, en este caso para el desarrollo de la primera habilidad básica antes de la comprensión lectora, que es la lectura. O sea, si tú no sabes decodificar los signos, olvídate que vas a poder llegar a comprender. O sea, es un paso, el piso mínimo. Entonces, y si además a eso tú le agregas que en las familias el libro o el texto no es una cuestión que está presente, hay que buscar formas que sean, que interesen a los jóvenes, y eso, ahí está las tecnologías. Oye, pero la gente que ve este programa no sabe tanto de educación probablemente como usted. ¿Qué es decodificar los signos? Es unir las letritas, las voy a hacer muy prácticas. Las letritas tú las vas sumando, por ejemplo, L más A te da la, ¿sí? Y después tú pones la A y te da casa. Entonces eso te va apareciendo en la cabeza una suerte de globo, ¿sí? Que uno va caminando y si yo te digo casa, ¿qué te aparece en tu cabeza? Una cosa así, ¿cierto? Con una ventana y una puerta, sí. ¿Eso les apareció, no? Sí. Ya, eso se llama imagen acústica y eso lo compartimos y eso nos permite poner en común. Por ejemplo, si un niño tiene problemas en la lectura, ¿sí? Y en vez de leer todo de manera fluida, lee de manera silábica, es decir, no logra el orden lógico, el ordenamiento de ritmo, etcétera, la palabra, no le aparece eso de manera clara en su cabeza. Consecuencia, cuando después lee, la comprensión no es completa y llega a los niveles más bajos de comprensión, o si es que logra comprender. ¿Catherine? Sí. Pero Paola está levantando la mano. Acá chipún. No. Katy, dale nomás. Yo espero no olvidarme lo que iba a decir. Anótalo. Los procesos cognitivos
procesos cognitivos en el rango etario de la educación es sumamente importante. Hasta los 18 años, 18, 19, 20 límite, nosotros construimos nuestro lóbulo frontal. Todo el tiempo hacia atrás es una construcción neuronal. Si estamos generando una pobreza del lenguaje, estamos formando una pobreza de conexión neuronal. Es decir, tenemos un futuro adulto que va a tener baja tolerancia a la frustración, se generan todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Lo peor que puede ocurrir es la lectura obligatoria. Lo he dicho en todos los cursos, seminarios, talleres. ¿Y cómo lo vas a hacer para que lean? Claro, entonces... Con motivación. También los Si papás... los profesores no saben hablar, ¿cómo van a motivar, mi amor? Pero vamos de a poco. Los papás también. Yo siempre les recomiendo a los talleres de padres, no castigue a su hijo. Típico. Ya, te portaste mal, anda a leer a tu cuarto. O sea, el chico va asociando Pero castigo no nos fuimos a otro versus extremo, a una especie a la de- lectura. al laissez-faire, déjalo hacer, y finalmente hemos terminado que sin obligaciones tampoco no hay ninguna riqueza. Entonces, te lo pregunto honestamente, o sea, respóndame eso. ¿Ah? Yo quiero decir Sí, dos cosas antes que se sí. me olvide. Pero A propósito después de yo. la Marcela y lo que hablaba Katy. Uno, el currículum nacional, las bases curriculares chilenas especifican, y sobre todo a partir de la reforma, cuando esto se renovó, especifican los objetivos que el niño tiene que aprender. ¿A dónde tiene que llegar el profesor para que el niño aprenda a leer, a comprender, a expresarse, bla, 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 el lenguaje? Y explicita la habilidad y el contenido. ¿Ya? Y aquí viene lo segundo que quiero decir. Cuando los profesores enseñan como le enseñaron. Sí. Entonces uno tiene que repetir un modelo de niños del años 80 y 70 Y 30. y 30. Bueno, Pero no, y reserva, gobernar, educar. exactamente, donde tenía que traspasar información, contenido. Y a ti te pasaban, tenía que pasar la célula y te pasaban la célula. La célula tiene esto y te indicaban todos los contenidos. En cambio, con el cambio de paradigma, el niño tiene que aprender la habilidad porque el conocimiento ya lo tiene. Aprieta una tecla, enter en Google y tiene lo que es célula. El problema viene después, que en la base curricular te explicita la habilidad de escribir la célula. Y cuando te pones a describir, el profesor se empieza a nublar porque a él le enseñaron la célula, no le enseñaron a describir la célula. A lo mejor lo aprendió entre medio. Y por osmosis, por anda a saber tú por qué proceso biológico, aprendió lo que era célula. Pero describir, entonces se empieza a pasar la célula y se olvida de la habilidad. ¿Ah? De escribir, de definir, analizar, y ya algo superior es crear y pensar a través de eso. O sea, ya crea una célula y capaz que el niño te la pueda crear, porque la vio en YouTube y porque la vio en Google. Pero el tema es que ahí está la gran brecha, ahí está la llave. En el fondo es cuando yo voy a la escuela y les digo, oiga, pero se olvidó la habilidad. No, pero es que el CIMSE. Es que el CIMSE me obliga a hacer... El CIMSE le pide habilidad. Yo trabajé para el CIMSE y sé cómo se hacen las preguntas. Y la pregunta pesca la habilidad. Dice describir, ok, describir. El contenido es accesorio. Describir una flor, describir una planta, describir la casa, describir un cuento, describa lo que quiera. Pero describa. Por lo tanto, a mis alumnos, cuando les enseñaba en la universidad, profesores, les decía, bueno, describir, define. El alumno tiene que definir la célula. ¿Sabes lo que hacían? Definían ellos. Te lo ponían en un PowerPoint, te lo ponían en 3D, en 5D, pero definían ellos. Entonces, y pasamos 20 alumnos y yo estaba como esperando cuál va a ser el que cuando lo haga el alumno. ¿Qué definían ellos? Ellos definían la célula. Y eso era lo que le estabas preguntando. Yo les ¿no? decía, hagan una actividad para que el niño defina célula. No, mentira. Decía, el niño tiene que aprender a definir la célula. Entonces, todos hicieron un ejemplo El donde profesor se les ellos daba. definían. Ya. Ponían la definición en la pizarra, la ponían en un PowerPoint, la ponían en 5D. Pero resulta que ninguno hizo que el niño definiera. Entonces mi pensamiento al final fue, mi reflexión con ellos fue, ¿quién tenía que definir? ¿Tú o el niño? Tú ya fuiste al colegio. Tú Ahora ya yo te sabes interrumpo a ti definir. un segundo. Mira, yo me tocó ir a ver a una señorita muy chiquitita, como de 12 o 14 años, que tenía un cáncer tremendo y su familia se fue a vivir a Estados Unidos. Y lo fuimos a acompañar con mi señora por unos días, como por 15 días. Entonces, en la tierra de Elvis. Entonces, fuimos a ver el avión de Elvis, todo el mundo de Elvis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando estudiaban la mariposa, les decían, hoy vamos a estudiar la mariposa, que les vaya bien, y vuelven a las 2 de la tarde. Y tenían que salir al campo, allá no están las casas una pegada al lado de la otra, a buscar mariposas, y tenían que volver y describir y definir lo que ellos entendían por lo que habían visto.
Pero el entusiasmo era fascinante y adoraban la mariposa porque la habían conocido. Lo que nosotros no conocemos, no lo queremos. ¿Por qué la gente no cuida los árboles? Porque no los conoce. El bosque nativo, ¿por qué la gente no...? Porque no sabe que la tepa tiene un nombre de poesía, se llama laurelina. Mira que es precioso el nombre de la tepa. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú tienes un método de educación como lo están planteando ustedes, y yo decía el año 30 o del siglo pasado, hay una persona que se la sabe toda, se para adelante y está delante de un mundo de ignorantes y le dice, a partir de hoy día usted tiene que pensar de esta manera. ¿Me entiende? Entonces te dice cómo hay que pensar y no qué pensar. En definitiva, yo creo que tenemos que hacer una revolución, porque Chile se está quedando atrás y porque en 20 o 30 meses vamos a tener la revolución industrial aquí. Ya tú, no hay una persona cuando vas a un centro comercial y te estacionaste que te dice usted debe 1.500 pesos. Hay una máquina, ya la reemplazaron por 2 o 3 personas. Ya el señor que levanta la barrera es otra máquina donde tú metes la tarjeta. Entonces, estos chiquillos que van a salir al mundo laboral, en esta educación que está dando Chile hoy, si no hay una revolución, se van a morir de hambre. Si ustedes quieren comprar un vehículo, yo les recomiendo la mejor marca, Chevrolet, y el líder es en Inalco. En inalco.cl ustedes encontrarán una gama de vehículos Chevrolet y lo que es mejor, en condiciones de financiamiento espectaculares. Vea la oferta los fines de semana particularmente y las ofertas de temporada. En inalco.cl además usted podrá tener un ejecutivo online que lo podrá atender de manera extraordinaria para escoger la mejor gama, modelo de vehículos Chevrolet en Inalco, que es el líder en General Motors, en Chevrolet. Marcela, tú te quedaste con un tema a propósito, pero porque ustedes han hablado de formas, de métodos que tendrían que cambiar y también cuánto la disciplina, a lo mejor rígida, no ayuda más que a lo mejor dejar más en libertad en el aprendizaje. Son temas discutibles, por supuesto, porque no sé cómo eso se puede implementar o cómo eso se puede cambiar. Sí, lo que pasa es que aquí se está hablando de un tema que es central en la educación, que es el desajuste de los modelos educativos a las demandas de la realidad actual. Entonces, los chicos son distintos, nosotros vemos, no sé, lo que está pasando ahora, nada en las universidades, o sea, parte con una demanda X y de repente se destapa un tema que son los temas de género y uno piensa que no estaban ahí. Entonces, si uno mira eso, hay una contradicción entre cómo son nuestros niños, cómo somos, y entre comillas, los adultos y estas nuevas generaciones y los profesores que les hacen clases. Entonces, efectivamente, los profesores que forman a estos nuevos niños tienen una sola salida, no hay otra, y es o ajustan sus didácticas, las formas de enseñar, porque ahora el contenido, tal como dice Paola, el contenido los niños lo encuentran y no necesitan ir a la clase. Mi hija, si no va a clase, no aprende nada distinto. ¿Pero qué va a hacer en el colegio? Le van a desarrollar habilidades, ¿para qué? Para la vida del siglo XXI. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no se hace esto? Porque nadie se lo enseñó, porque son otro tipo de niños. No, este cambio de la forma de educar, este cambio de los mismos profesores en las salas de clase. Mira, pero yo te diría que igual es difícil el tránsito, porque tú tienes que pensar que en la sala de clase hay un microcosmo, además los profesores... cambiar la forma de hacer las cosas implica también una cuestión súper compleja, que es, primero, el cambio paradigmático desde el punto de vista del estar, y lo segundo, en forma interna, que es salir de la zona de confort. Marcelita, perdón la interrupción, pero ¿saben por qué no lo hacen? Pues tú lo acabas de decir, porque tú dijiste que era difícil, que había que hacer un cambio de paradigma, que había que cambiar la mente, que había que cambiar todo. En el fondo tú, que estás proponiendo el cambio, dices que es tan difícil que nadie lo va a hacer. Me estoy quedando en el lenguaje. Sí, claro. Me estoy quedando en el lenguaje. Cuando tú me preguntas, Alfredo, manejar una moto, ¿cómo es difícil? Es probable que no te subas a la moto. Pero lo que dice Agustín, ¿por qué no el Ministerio de Educación, con ustedes dos, ¿me entiendes? Y convidamos a la Katy también, no se encierran con los profesores de una provincia? Y les dicen, ¿saben qué más? Enero y febrero van a haber sobresueldo, lo que quieran, pero ustedes van a trabajar y vamos a cambiar el sistema de la educación.
y tenemos una provincia de prueba y miles de chiquillos que se podrían estar adaptando a la realidad que necesitan, que es lo que estás planteando Si tú. tú te fijas que los mejores resultados, comillas, resultados, palabra que en educación es bastante provoca escozor, están en aquellos lugares donde hay adecuaciones metodológicas, los profesores sacan a los niños a la calle a conocer, a investigar, incluso las universidades actuales de manera obligatoria, seas de la profesión que tú vengas de pregrado, tienes que entrar a diplomados específicos de enseñanza en la universidad. ¿Tú crees Ahora que está perdón, ocurriendo, pero está ocurriendo, ¿usted cree que Sí. los profesores trabajan en condiciones adecuadas? ¿Ustedes creen que los profesores se pagan bien? ¿Ustedes creen que existe un escenario también para que exista un nivel de profesorado digno que dé ese resultado? Claramente. Porque, Claramente, ¿qué? o sea, claramente Hoy, yo estoy hablando, ¿cuál es tu sí, diagnóstico? claro, claramente hoy día con la carrera docente es mejor que lo que había antes. Pero de todas maneras, un profesor, por el rol que tiene, por el impacto que tiene en la vida de los sujetos, debiese tener otras condiciones laborales y no solo salariales. Ahí hay que cambiarnos la mente a nosotros, Sí. ya los legisladores. Claro, A sí, los claro. legisladores. Porque una cosa es lo que te pagan por tu trabajo y otras son las condiciones laborales. Sí. Y ahí yo te diría que es súper... ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles? ¿Cuáles son las Por condiciones ejemplo, laborales que no son apropiadas hoy día que tienen los profesores? Que tienes que estar horas y más horas fuera de tu horario laboral corrigiendo. Y que todas esas horas son resta a tu vida personal, por ejemplo, a tu actividad. Súmale que hay profesores que ni siquiera tienen pagadas sus previsiones. Claro, por ejemplo. Por años no teniendo pago de previsiones. De cotizaciones de salud, que cuando se enferman tienen que ir a la municipalidad a avisar que se enfermaron para que les paguen recién las cotizaciones de 3 años. O sea, mira, te voy a poner un solo caso, no voy a decir nada, ni corporación ni nada, pero yo trabajo formando profesores y también especializando profesores que son profesores de básica. La semana pasada me contaba una profesora que tuvo una cirugía importantísima, le mandaron una carta recién salida del hospital o la clínica para indicarle que tenía que ella pagar, porque así funcionaba en esa corporación. O sea, casi le da otro infarto. O sea, estamos hablando de 5 millones de pesos, tú te vienes saliendo, intentando recuperarte, y tiene que devolverlo porque la corporación pagaba y después no esperaba los trámites. O sea, una cosa... Hay que matar al alcalde. Claro, Alfredo. pero lo que estoy tratando de decir en el fondo, que esa resistencia... Tiene que morir gente. Claro, Alfredo. en el fondo esa resistencia al cambio también pasa por lo que tú ves, o sea, si yo me movilizo y yo quiero hacer cosas, es qué recompensas tengo a cambio. Si me va a hacer igual y solo va a ser por beneficio de mi ego y de mi buena onda. Te toca un mejor no. tema, esta palabra de los derechos y los deberes. ¿Tú crees que está balanceado eso? ¿No vivimos un poco muy enfatizados en los derechos, pero poco en los deberes? Yo te diría y te lo que- digo en muchos sentidos, o sea, las movilizaciones estudiantiles generan muchos derechos, exacerbados derechos, que de repente tienen que hasta quemar colegios. Pero cuando se trata del nivel académico de los deberes, uno ve que hay algo ahí que no se habla con la misma fuerza. Entonces, como ustedes están metidos ahí en el terreno, como ustedes también saben y tienen más información de la que uno puede visualizar, me gustaría que me dieran esa opinión. ¿Ustedes ven algún desbalanceo entre los derechos y los deberes o no ven nada? Hoy otra cosa que podríamos agregar, yo hice clase en el Poder Judicial y le preguntaba a la gente, ¿cuántos jueces realmente se encantan con este trabajo o cuántos lo hacen por el sueldo? La respuesta de 2 o 3 psicólogas con las cuales trabajé era que el 20 o el 25% le tenían amor a su trabajo. ¿Cuántos profesores le tienen el amor y sienten un compromiso y sienten una tremenda frustración de largar niños que al otro día están metidos en la marihuana? Pero o también, niñitas pero que están también están los embarazadas? profesores, Alfredo, están también los alumnos, los padres de los alumnos. Y vuelvo a tocar el tema de los derechos y los deberes. Quiero que me respondan un poco Sí, esa pero yo quiero hacer, pregunta. antes de que pasemos al otro tema, mira, las investigaciones que hacen distintas universidades es que al egreso de un profesor, en este caso,
al tercer año el profesor ya quiere salir del aula o quiere dedicarse a gestión y comienza programas de posgrado. Mira, está repleto de programas de posgrado con estudiantes recién egresados de pedagogías. Yo hago clase en un magíster. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren salir de las aulas? Entre otras cosas, y ahí viene, ¿por qué? Muchos estudiantes en sala, malas condiciones laborales, problemas familiares producto de esta sobrecarga, etcétera, etcétera. Entonces, es súper interesante eso de ver hasta cuándo se les pasa el amor. Y se les pasa re rápido. Yo quiero comentar algo al respecto. Estoy haciendo... Aún no me contestan mi pregunta. Sí, no estamos esperando. Mira. La han eludido por todos lados. Entonces, no, pero quiero que me contesten esa pregunta antes de entrar en el tema que va a tocar Catherine, salvo que me haya No, es de lo mismo. Mira, estoy haciendo un magíster en educación, soy la única psicóloga, todos mis compañeros son todos profesores. ¿Tú crees que, a diferencia de otros países donde las políticas públicas está enfocado en una buena educación, el profesor que se quiere seguir capacitando para generar más contenido, generar mejor educación a los niños, les acortan sus horarios en clase, todo lo demás, para que puedan, incluso es más, si tú vas a estudiar un postítulo de 2 años, tú te quedas 2 años recibiendo tu sueldo y te puedes perfeccionar. Acá no. Yo veo a mis compañeros, y les mando un saludo, que llegan reventados literalmente porque han estado todo el día cuidando más de 45 niños, que ya es desproporcional para una sola persona. Ese profesor al final del año aprendió el nombre completo de todos los alumnos. Es imposible. Son tantos alumnos... Perdón, no te acordabas de uno en especial hace un rato, pero es imposible, es humanamente imposible que hoy en día y las políticas públicas de nuestro país no están generando a profesores con calidad, que es lo que estamos hablando un poco, que estén realmente motivados en generar estos cambios. Paola. Quería responder, Sí. tratar de responder la pregunta que tenía que ver con los derechos y los deberes. Y los deberes. Generalmente y no voy a generalizar, igual como no quiero generalizar que hay 45 alumnos en la sala todavía. Ok, pero te lo quiero colocar en los siguientes aspectos. Los derechos y los deberes de un papá, los derechos y los deberes de un alumno, los derechos y los deberes de los docentes, los profesores, los deberes y los derechos de los que administran un colegio. A eso me refiero. O sea, de repente mi visión es que mucho derecho y no se visualiza qué tanto deberes. Respecto a todos estos actores Sí, que tú así es. estás Porque nombrando. creo que el tema de la educación no solamente pasa por la sala de clase, creo que el tema de la educación también pasa por la casa. 72 días la Universidad de Chile tomada, Sí. ¿me entiende? Por las feministas. No, o como un cartel que acabo de ver también en la Universidad de Chile, que resistir no es revolución. Yo pensé en el lenguaje, a propósito decía, no será al revés, porque resistir no es tan difícil más que la revolución es más difícil. Y quiero responderte eso porque yo fui directora de un colegio donde los papás llegaban con toda la pachorra del mundo a reclamarte sus derechos, Sí. pero cuando tú les pedías que su hijo hiciera las tareas o que su hijo viniera a clase, mínimamente un derecho de la educación del año 20, cuando queríamos cobertura, y ellos no lo cumplen. Y la respuesta es, ¿y a usted qué le importa? Porque su hijo tiene derecho a educarse. Bueno, es problema mío. Pero usted me está diciendo que usted quiere que yo le suba la nota. Claro, pero te fijas que no hacen No hay deber, Es como, no está asociado. no está Derecho asociado y el deber. derecho Me da al la deber. razón, o sea, hay un desequilibrio Hay ahí. un desequilibrio, no estoy generalizando, No, estoy pero de acuerdo. suele ocurrir. Suele ocurrir porque los jóvenes de ahora son tremendamente manipuladores. Ojo con eso también. Y no estoy diciendo que manipuladores porque, piensan, voy a manipular a mi mamá, voy a manipular a la profesora, sino que está en su diario vivir, es algo consciente, un lenguaje comunicacional que ellos tienen que manipular. Muchas veces me pasaba que yo iba a retar a mi hijo por el computador y salía pidiéndole disculpas. Todavía no me explico cómo y después decía, ¿por qué le pedí disculpas? Es porque ellos te dan vuelta a la comunicación. Entonces, ojo con eso porque también los papás caemos en esto. Mi hijo me manipuló a mí, entonces, yo voy a ir a defender a mi hijo porque él tiene derechos. Pero resulta que, y el deber no está asociado. No está asociado, como dice Alfredo. No pasó por alguna parte que alguien no se dio cuenta de dónde fue a dar la pelota. Alguien la tiró. Y los profesores pasa lo mismo. Tú vas y le preguntas, oiga, pero profesor, explíqueme por qué usted puso 40 rojos de los 45 alumnos que tiene. Bueno, ellos no estudiarán, pues. Pero es que tu deber es que ellos aprendan. Sí. Pero bueno, no es problema mío, porque ahí está traslapado con el exculpar.
y es parte de la cultura y del capital cultural que tenemos también entre todos. Alfredo. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Nunca ¿En serio? Pero malo, si no estaríamos todos la gente problemas. con lo que digo yo, así que ando más contento. ¿Estás de acuerdo, hoy día. estás de acuerdo Voy a contigo convidar mismo? a todos a tomarse una cerveza. Ah, le vamos a cobrar la palabra. Pero encantado. Les quiero decir lo siguiente, que a mí me preocupa Chile, me preocupa los chiquillos jóvenes, me preocupa que los padres a veces venden lo que no tienen porque el niño termina en cuarto medio, vestidito con una chaqueta decente, con un pantalón y con un zapato y con unos buenos calcetines. Entonces, cuando hay todo ese esfuerzo y hay esperanza, le preguntan al chiquillo en el trabajo, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Sabe hacer boleta o factura? No, no sé. ¿Y usted sabe hacer una contabilidad de la fruta que hay en este container? No, no sé. ¿Usted sabe armar una caja? Entonces lo educaron para vivir en la luna. Entonces, nada, no salieron a la calle, no vieron la realidad, no conversaron con la gente, no fueron a una feria libre para escuchar a la gente, o a una universidad o un centro de investigación. ¿Y cómo se entiende, cómo entienden ustedes que países como Venezuela, países como Colombia, la misma crisis que hay en Argentina, países incluso como Costa Rica, que obviamente es distinto, es más avanzado, pero son, desde el punto de vista del desarrollo económico, bastante menos que Chile, no, a nivel vuelvo al tema del nivel del lenguaje, se ve mayor riqueza? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Está el problema en la administración de los recursos? ¿Está el problema de la calidad de los docentes? O sea, yo veo un problema en la parte política. Pero cuesta entender eso, Yo veo un problema en la parte política. La demagogia que en Chile comienza en el año 30 también, junto con Educar, ¿me entiende? Gobernar es educar. Comienzan a la gente a ofrecerle un mundo con cero costo. Porque Eso, ¿qué es lo que ofrece, en definitiva, qué es lo que están ofreciendo hoy día Maduro? Si es que se le entiende lo que habla, porque es muy primitivo. Pero me estás haciendo un análisis político. Yo te estoy No, preguntando, pero ¿cómo explicas tú que un país como Venezuela, que está muy atrasado, un país, Colombia, más atrasado que Chile, te coloco Costa Rica, un poco más avanzado, pero igual no tiene el nivel de desarrollo del país de nosotros, cuando vienen acá tienen una riqueza del lenguaje mayor? Porque no tuvieron una demagogia. ¿Qué explica eso? Eso es lo que es la pregunta. Porque no tuvieron una demagogia en que todo da lo mismo, en que yo hago lo que quiero. Había orden, había respeto. De hecho, ellos te tratan de usted, son respetuosos. He trabajado con muchos peruanos, con unas colombianas, he trabajado con distintas personas. ¿Y por qué nosotros no, siendo un país más desarrollado? Porque en Chile somos el primer consumidor del mundo de droga, de marihuana. Porque en Chile la gente hace lo que quiere y dice lo que quiere. ¿Pero tú le estás echando la culpa a la marihuana? O sea, no, la marihuana es una consecuencia de que cada uno hace lo que quiere. Yo fumo lo que quiero, yo hago. Pero cuídate, respétate, valórate. Eso en este país se perdió. En Colombia no está perdido. Yo he hecho clase en Colombia. Fuera de ser mujeres tan lindas como ustedes, ¿me entiende? Muy respetuosa. Pero que me respeten. ¿Y por qué me miran? Muy respetuoso. Un paréntesis, si ustedes quieren arrendar un vehículo, la mejor opción es Dunami Rentacar. En dunami.cl encontrará una diversidad de modelos para arrendar su auto y lo que es mejor, oferta los fines de semana. Sucursales en Concepción, sucursales en Viña del Mar, sucursales en Santiago, en Ñuñoa, en Las Condes. Vea las ofertas, particularmente las ofertas de los fines de semana, a propósito de días feriados, que tenemos muchísimos días feriados acá en nuestro país. En dunamis.cl encontrará la mejor opción en el momento de arrendar un automóvil. Paola, la marihuana. Paola, esta reflexión que hago, porque siendo un país que dentro de lo que hay en Latinoamérica bastante avanzado en temas de desarrollo, ¿por qué en esta parte no estamos tan desarrollados? Yo concuerdo a modo personal, yo concuerdo con Alfredo, hay una cuestión política de por medio que una política pública que no se ha hecho cargo de estas diferencias, de estas grandes diferencias y esta gran revolución que tiene que haber, y si partió por una reforma que está en curso, pero que a lo largo de los años cada gobierno ve cómo la implementa. Te fijas, vamos a hacerlo así. Viene el otro gobierno, no, hagámoslo así. La misma reforma. Y la imagen que hay de los políticos es nefasta. Es nefasta por lo mismo, porque ellos van a desarrollar políticas que les convengan para su futura carrera política y no necesariamente para el bien del país. Yo puedo agregar algo que a mí me duele en el alma, porque yo soy católico. La imagen que ha dado 40 o 50 curas de la Iglesia Católica
hay 2.500 sacerdotes, pero hay 50 curas que se han portado pésimos, que han sido corruptos, que deberían estar todos presos, ¿me entiendes? Y mira la imagen que ha dado. Entonces, ¿en qué se fija un niño? ¿En un político que después resulta que el político no era un hombre transparente? ¿Se fija en un cura que en una de esas el cura terminó siendo un pedófilo? O sea, ¿cuál es el referente? Y sigo con el cuento de la Iglesia Católica. Entonces explícame por Fíjate qué hay países que tienen malos referentes y peores que los que tú acabas de decir, y no pasa eso. No pasa este tema de lo que acabo de decir anteriormente. Uno los ve con mayor riqueza, te vuelvo a decir, en el tema del lenguaje. Porque no me va a decir que los referentes que ha tenido Argentina de líderes en la política y en otros aspectos son buenos referentes. Día, los que ha tenido Colombia, los que ha tenido Venezuela. Egresan de las escuelas argentinas, no es lo mismo que antes. Ya no han leído, ¿me entiende?, la poesía argentina popular, que es preciosa. Ya no existe ese canto de la zamba que nosotros... No, hoy día están encantadísimos, ¿me entiende?, con una fiesta, con pasarlo bien, con una cosa sin límite. La educación argentina ha cambiado en los últimos 20 años, producto del desajuste político-económico. Cuando una presidenta está acusada de robarse 2.300 millones, ¿qué autoridad tiene ella para decirle a alguien que responda que no se robe un auto, que no se robe esto? Entonces creo que hay una cadena, pero estoy planteando una parte, que es la conducta del testimonio. Los políticos, y en este caso la Iglesia, no han dado testimonio de ser personas que responden, ¿me entiende?, que tienen derechos y obligaciones. ¿Paola? No, Marcela. Marcela, me equivoqué aquí. Marcela. Sí, Paola lo nombró, pero así, como de refilón, ¿sí?, como por el lado, habló el tema de la cultura. O sea, un país donde se rompe una estatua, o sea, hay una obra de arte, producto de que se da permiso para un evento deportivo gigante, en este caso que se haga por Santiago, esta cosa de los autos, ¿cierto? Esa es una muestra de que si finalmente no se cuida la cultura, si tú le preguntas a un niño cualquiera por una poeta mapuche, no le sabe. Un cantante mapuche, no sabe. Hoy día los mapuches están cuestionados políticamente también, pero, ¿no es cierto? O incluso yo le pregunto a un niño quién es de Roca. ¿Quién es de Roca? Sí. ¿Por qué no me importa? O sea, en realidad no me importa. La pregunta es ¿por qué no me importa? Porque tampoco hay desde la familia un trabajo de la identidad. O sea, ¿qué es un chileno? Esa es una pregunta que yo les plantearía en general. ¿Qué es un chileno? ¿Por qué nos definimos? ¿Por comer pebre, chicha? Pero tú vas a Ecuador, tú vas a Perú, tú vas a... aquí al lado, Argentina. Y tú encuentras, o sea, comiendo su comida. O sea, tú vas aquí al centro de Santiago, a la Ahumada. ¿Cuántos restaurantes de comida, comillas, típica chilena hay? Ninguno. Cuéntemoslo. No hay. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué esos países tienen mayor desarrollo del lenguaje, entre otras cosas? Porque el lenguaje define la cultura. O sea, un elemento central de la cultura es el lenguaje. Entonces... Y la vinculación. Pero la pregunta de Agustín, ¿por qué esos países que han tenido líderes corruptos, como Somoza, el otro, y Argentina, ¿por qué tienen mejor lenguaje que nosotros? Porque, entre otras cosas, creo yo, las políticas públicas han mantenido un eje más allá de quien lo rote, o sea, más allá de quien esté. Y en Chile, eso, producto nuevamente de cuestiones históricas, el que llega, borra lo anterior, porque no me gusta, puede ser muy bueno, y no importa. Entonces, vamos cambiando la política, vamos cambiando, haciendo cosas, porque el otro lo hizo peor, entonces yo lo tengo que hacer mejor, y así. Esa cosa no, simplemente porque lo hizo otro color político. En el punto ¿Pero por qué hay tanta pequeñez en el político que como no lo hizo él, lo borra? Porque tenemos una historia, nosotros no nos podemos hacer los locos con respecto a esta historia. Ahí tú el nombre que le quieras dar, pronunciamiento, golpe militar, lo que sea, todo lo que se gestó después en política tiene que ver justamente con lo que estás comentando. Borremos lo que pasó, borremos nuestra historia. Si borramos nuestra historia es como que no pasó. Entonces, todas las políticas públicas, y ahí de frente me toca verlo con temas tan horribles como el tratar a un chico con abuso sexual, va a depender el programa
de quién está gobernando y tú puedes estar en medio de un tratamiento exitoso y sabes que tienes que trabajar así, rapidito con ese niño, porque viene otro gobierno que te va a quitar el programa. Yo les quiero Se colocar, queja Piñera por 100 colocar un tema, A ver, cualquiera. le coloco un tema que está directamente asociado también a la educación, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los espacios públicos, que tiene que ver con la infraestructura. Escuchen bien esto. Están ahí, no me desordenen la están conversación, señor desordenando la Vicuña. sala. Después deja los chistes para un lado. Quiero tocar, Hay un programa paralelo allá. quiero tocar un tema que tiene que ver con la infraestructura, con los espacios públicos donde los alumnos van. Entonces, el otro día me tocó ir a la Universidad de los Andes y era una cosa impresionante. A mí me ha tocado estar en la Universidad de Harvard, por ejemplo, y no tenía nada que envidiar a la Universidad de los Andes, ni en los espacios públicos, ni nada. Y uno podría decir, no, pero que es la gente del sector oriente. No es así, porque hay mucha gente becada en la Universidad de los Andes que viene de sectores populares. Sin embargo, no había ningún papel, ningún muro rayado, los baños impecables. Entonces, y por otro lado, otro ejemplo, los colegios que están en Puente Alto del alcalde Codina, por ejemplo, impecables los colegios. Entonces, ¿por qué eso no Ganas de hacer las cosas bien. Sí, o sea, se puede hacer en todas las comunas, en todos los lugares. Y también en lugares donde se les ha dado el espacio a la expresión. Sí. Porque un joven, y esta es mi teoría, un joven yo creo que no puede, cuando no puede expresarse, revienta por cualquier parte. Pintar los grafitis. Yo vivo en Quilicura. Y allá es que hacen una pared de 2 metros y la rayan al segundo 2 está rayada. Yo siempre me pregunto, ¿por qué a alguien no le pasó una hoja de bloc a este niño cuando era chico para que dibujara un grafiti ahí? Entonces, es porque no han tenido históricamente lugares de expresión. Pero mi amor, hoy día Yo se toman creo. los liceos, los colegios, las universidades, o sea, tienen expresión en las calles, hacen marcha, hacen lo que quieren, Pero tienen rompen rabia. lo que quieren. Pero en la Universidad de los Andes hay niños de comunas vulnerables que tienen una beca que seguramente no han tenido espacio para expresarse y no lo hacen, no rayan los muros. Porque el En modelo Puente es Alto, en algunos imitativo. colegios que, insisto, de las La municipalidades tampoco conducta lo es un hacen. modelo imitativo, es Entonces, lo que hemos dicho en otros programas. Claro, ahí nadie Si el lo hace, papá no está tiene que diciendo, hacerlo. hijo, no fumes, no fumes, es una imitación y tú puedes decir muchas cosas, pero el modelo es imitativo. Los chicos que se van regulando en universidades donde yo también he hecho algún par de clases ahí y tú dices, ¿qué onda? Cuando tomé el boleto de avión y me fui a otro país, porque es absolutamente distinto y después caminas 2 cuadras más allá. Yo y es canto otra mexicano realidad. y canto con un amigo. Te están que se colocando la llama música José ya, ¿ah? González. Después de la Y José cerveza González tiene una tomada. hija. ¿Y te parece tiene el una tono? hija. González tiene una hija que ha estudiado 5 años en la Universidad De los de los Andes y que no ha pagado nunca ni la matrícula, es una buenísima alumna. Y cuando ella quiso ir, la gente le decía, si el Opus Dei es para ricos, tú no te van a aceptar. Y hay un porcentaje, como lo acaba de decir Agustín, de alumnos que llegan a un 20% aproximadamente que no pagan nada, Así le dan es. hasta los Hay muchos libros. mitos, yo creo que hay mitos ahí. ¿Mitos en qué Grandes sentido? mitos, sí. Mitos de que no te van a aceptar, que vas a hacer, que vas No, a o sea, ser a mí lo que me distinta. sorprende es que hay un número de alumnos importante becados en la Universidad de los Andes, de comunas vulnerables, Sí. y que yo no veo ningún muro rayado. Entonces, no solamente lo digo ahí, lo digo en Puente Alto también. Entonces, ¿por qué eso no se puede hacer para todos los sectores, para todas las comunas, para todas las regiones? Se nos fue volando el tiempo. Sí. Marcela, Catherine, Paola, gracias por haber venido a Conciencia de Valores, don Alfredo Vicuña. Gracias por la invitación. Siga participando ahí a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.